gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les quería compartir un bot de mi autoría. En este caso le puse Pepe Contramasa. Es una de las herramientas que suelo utilizar en las operaciones que hacemos en vivo todos los días de lunes a viernes. La sesión de Londres y sobre todo la de Nueva York. Así que si se quieren sumar a los vivos, estamos en YouTube, nos buscan y se suscriben de pasada, ¿sí? Estaría bárbaro que vayan viendo cómo operamos en vivo y seguramente le pueden sacar provecho también ustedes. Recuerden que este tipo de bot que voy creando, obviamente que nosotros tratamos de utilizar en las operaciones en vivo una gestión de riesgo y obviamente la psicología, que es el 90% del santo grial, ¿sí? En este caso sabemos que los santos griales no existen. Vamos a utilizar este bot de mi autoría, donde voy a utilizar una gestión de riesgo para tratar de no superar el 5% de drawdown mensual y que llegue como mínimo al 8% de la cuenta, ¿sí? Para ver si podríamos, en un supuesto caso, pasar alguna cuenta de fondeo, ¿sí? Esa es la idea de este bot de Contramasa, donde el precio va a ir en un sentido a favor de la tendencia y el bot va a buscar puntos importantes, relevantes, estructuras donde lleguemos a meter operaciones en contra de esa tendencia, ¿sí? Obviamente que el bot en este caso, no es que yo lo utilice, pero en este caso me decidí por utilizar un indicador donde vamos a estar viendo las zonas de ya sean alcistas o bajistas y la fuerza de esa tendencia para buscar operaciones en contra de esa fuerza, ¿sí? En este caso voy a utilizar el ADX. Bien. También les quería recordar que anteriormente estuve mostrando un bot que le puse Pepe Fundamental, que lo solemos también utilizar en las sesiones de Londres y Nueva York cuando operamos en vivo. Obviamente que nosotros operamos de forma manual, pero cada tanto le agregamos algún bot para ir viendo cómo trabaja, ¿sí? Si quieren ver ese video del bot Pepe Fundamental, lo pueden buscar en los videos anteriores, donde seguramente van a encontrar otros videos también que les puede llegar a interesar, ¿sí? En este caso, Pepe Fundamental trata de entrar en noticias fundamentales de alto impacto. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a probar este bot en una temporada de M1 con el oro, dólar y con un modelado de cada tick, que me parece que es lo mejor. Vamos a ver el informe que nos arroja al final. Vamos a ir probando mes a mes para después al final hacer todos los meses juntos. Obviamente que voy a hacer un pequeño backtesting como para no aburrirlos. Y bueno, espero que les guste. Nos vemos al final, gente.
Bien gente, una vez finalizado el backtesting vamos a ver los resultados del bot. En este caso estamos viendo los resultados del mes de agosto, donde en menos de 30 días obtuvo casi el 10% de la cuenta. Recuerden que era una cuenta de 10.000, la idea era no superar el 5% de drawdown y tratar de estar por encima del 8% de la cuenta. En este caso la superó, y en cuanto al drawdown también, porque nos llegó al 2,5% del drawdown, sí, estuvo en 2,17, así que como objetivo hubiéramos pasado una cuenta de fondeo con estos resultados. Obviamente que ahora vamos a ir viendo los otros meses, así que vamos a pasar al mes que sigue, al mes de septiembre. Bien gente, en cuanto al mes de septiembre los resultados fueron un poco mejor que el mes anterior, ya que superamos el 10% de la cuenta en menos de 30 días y obtuvimos un drawdown que no superó el 2%, 1.57, hasta ahora el mejor resultado. Recuerden también que los tics de modelado, la calidad del modelado es excelente, ¿sí? Los errores de desalineación de gráfica es cero, así que eso también ayuda muchísimo para que el resultado sea lo más real posible, ¿no? Sabiendo que es fundamental tener un buen historial antes de hacer algún backtesting. Bien, vamos a pasar ahora al mes de octubre. Bien gente, estamos en el mes de octubre, vemos los resultados superiores a los meses anteriores. Tenemos un beneficio neto total de 1.615, el 16% de la cuenta. Recuerden que era una cuenta de 10.000 en menos de 30 días, con un drawdown que me sorprende, no superó el 1.5% de la cuenta, ¿sí? 1.44%, así que hubiéramos pasado muy bien una cuenta de fondeo. Bueno, ahora vamos a ver el mes de noviembre. Bien gente, estamos en el informe del mes de noviembre, donde obtuvimos un beneficio neto total de 892,60 y el drawdown no superó el 1.5. Recuerden que el objetivo era que no supere el 5, ¿sí? El 5%. Estamos por debajo del 1.5%, eso es excelente, ¿sí? Y en cuanto al resultado del beneficio neto, con un capital de 10.000, llegamos prácticamente al 9% de la cuenta, donde también hubiéramos pasado una cuenta de fondeo. Bueno, pasamos al mes de diciembre. Una vez en diciembre podemos ver los resultados, donde vemos que alcanzamos los objetivos. El beneficio neto total fue superior al 8%, prácticamente un 12%. Obtuvimos 1.184,80 en menos de 30 días con una cuenta de 10.000. Y bueno, en cuanto al drawdown también estuvimos por debajo del 5%, no superamos el 2% de la cuenta, 1.88 de drawdown, excelente. Y recuerden también el tick de modelado, ¿no? La calidad del modelado, que es excelente. Bien, una vez visto los informes de cada mes de forma individual, vamos a ver ahora los informes del backtesting que hicimos de varios meses juntos para ver el resultado. Bien gente, llegamos al final, vamos a ver este último backtesting. A diferencia de los demás, en este backtesting hicimos un recorrido con el bot desde el 1 de julio hasta el 1 de enero, ¿sí? 6 meses completos con una calidad de modelado excelente, donde los errores de desalineación de gráfica fueron cero, ¿sí? Vamos a ver el resultado. El beneficio neto total fue de 7.086, prácticamente el 70% de la cuenta, un poquito más del 10% mensual, ¿sí? Y bueno, el drawdown máximo, que me sorprende, no superó el 5%, 2.34, así que fue excelente también. Acá podemos agregarle, si podemos, lo que son los resultados de la venta y la compra. En este caso, las posiciones ganadas en ventas fueron de un 70% y de las compras fueron de un 71% casi, ¿sí? Así que fue excelente. Las transacciones rentables fueron, estamos viendo, de un 70% contra un 30% de las no rentables. Así que superó las expectativas el bot Pepe en Contramasa. Así que bueno, próximamente vamos a estar probándolo seguramente en vivo. Si quieren sumarse de lunes a viernes a la sesión de Nueva York y lo que queda de Londres, los esperamos. Suscríbanse al canal de YouTube y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Chau gente, nos vemos.